Y Chavetel, guardabas dentro de ti todo lo que veías. Bienvenidos a Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia. Conduce Dulce Rocío Cepeda. Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades, interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana. Iniciamos. Isha Betel, Casa de Dios. Isha Betel, Mujer de Dios. Isha Betel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda y muy contenta, muy agradecida con Dios de que nos permite estar una semana más de vida aquí, levantando la voz para evangelizar a través de la 800 AM. Y pues estamos en su programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, que la intención de este programa precisamente es cuestionarnos qué tanto estamos siendo nosotros mujeres, hombres, que permitamos que Dios habite en nosotros. Muchas gracias a usted que se encuentra quizá en su carro, en su casa, en su trabajo, por su atención. Gracias por estar en común unión y pues como hijos de Dios queriendo crecer en la fe, animar nuestra esperanza y ojalá que este programa así sea. Tenemos un programa muy bonito que como cada sábado de 2 a 3 de la tarde, pues tratamos, ¿verdad? Intentamos que sea el principal objetivo, crecer como hijos de Dios. Y antes de dar inicio y platicarles de qué vamos a hablar este sábado y que tenemos invitadas especiales aparte, yo les invito a que llevemos nuestra mano al corazón y que percibamos esa sinfonía de vida que palpita dentro de cada uno de nosotros. Eso nos recuerda que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de aprender, que tenemos la oportunidad de equivocarnos quizá también, pero siempre tomados de la mano de nuestro Dios. Y también yo les invito a ustedes a que sigamos esta oración hermosa, que pues para dar inicio es encomendarnos, ¿verdad?, nuestros pensamientos, nuestras palabras y todo nuestro ser, pues a Dios. Este servicio lo hacemos con amor para Él, y nos invocando al Espíritu Santo con esta gran oración de este gran santo, Santo Tomás de Aquino, decimos: Señor, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Amigos, pues bueno, vamos a dar inicio a este programa que de alguna manera, ¿por qué no ligarlo al tema de la semana pasada, cuando recordábamos estos últimos evangelios que hemos escuchado, cuando Jesucristo, después de su gloriosa resurrección, lo primero que le dice a sus apóstoles es: la paz sea con ustedes? Y ya veíamos, ¿verdad?, qué importante es que en nuestras vidas esté la paz, porque estando la paz en nuestras vidas es sinónimo de que existe la fe en nuestro Señor, y la fe echa afuera el miedo. Y el día de hoy pues vamos a hablar de una gran santa, y para esto pues nos acompaña aquí un par de hermosas mujeres que ya nos han acompañado, y yo siempre les digo que cuando ellas vienen pues yo me siento muy contenta y muy cobijada porque son amigas, son hermanas en la fe. Ella es Sonia Cárdenas de Denis y Claudia Torres de Monroy, y vamos a estar hablando pues de una mujer, también una mujer que sin duda, como lleva el título este programa, Mujer Casa de Dios, pues ella también supo ser esa mujer de Dios, una gran santa, y que de hecho recientemente en marzo pues se recordaba el 5º centenario de su nacimiento. Ella nació en marzo de 1515 y pues no estamos hablando más que de Santa Teresa de Ávila, la andariega de Dios. Bienvenidas. Muchas gracias, Dulce. Gracias. Y bueno, yo sé que ustedes, que son mujeres muy estudiosas y que han aprendido
tanto pues de muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente hablar de una santa como Santa Teresa de Ávila, pues nos deja mucha luz, nos deja mucha enseñanza en este tema que decíamos, la fe, la paz. Y de hecho hay un canto hermoso, una poesía, bueno, esta mujer que es considerada doctora de la Iglesia por sus escritos, de nada te turbe y nada te espante. Es de verdad pues muy inspirador, y que lo deberíamos de tener así como de cabecera, esta hermosa poesía para todos los días. Así que bueno, ahora sí que es de ustedes el micrófono, que nos puedan compartir lo que ustedes han aprendido de esta gran mujer de Dios, y cómo, ¿por qué no aplicarlo a nuestra vida diaria, verdad? Así es. Muchas gracias, Dulce. Pues sí, efectivamente, estamos viendo a esta santa que a mí en lo personal me he identificado tanto con ella, porque ha batallado, ¿verdad? Batalló a lo largo de su vida precisamente en ese encuentro con el Señor, pero lo que más me ha gustado de ella es ver con qué docilidad y con qué apertura abrió su corazón hacia el Señor y se abandonó y confió. Pero lo que más me llama la atención de ella son sus moradas, cómo pudo explicar, y el Señor la inspiró para que escribiera lo que eran las moradas, ¿verdad? Y en las moradas, por eso me siento identificada, porque en ella yo he encontrado ese caminar, y de veras te hace verte, caray, ¿en qué morada vas, verdad? Y te va explicando lo que es la primera morada, ¿verdad? Tu caminar, cómo va preparando tu alma, ya empiezas a conocer al Señor, si le vas a decir sí, y las luchas que hay, ¿verdad? En esa primera morada, esas luchas internas entre el seguimiento del Señor y también ir desprendiéndote del mundo, ¿verdad? Y eso me fue llamando la atención, porque la segunda morada, bueno, pues ya estás adentro, ¿verdad? Pero ya estás adentro, ya le diste la oportunidad al Señor. Pero vienen, ay, sí o no, otra vez esa duda, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Sí o no? Entonces, me agrada mucho su humildad, su sencillez de palabra, porque la verdad lo explica muy aterrizado, muy humana, muy sensible, y te va explicando esas luchas del alma, y te lo va diciendo de una manera en dónde estás ubicada, cómo estás. Y yo ahora que las he estado leyendo digo, y por algo el Señor te las va poniendo, ¿verdad? Porque por eso me he identificado, porque vas viendo, me hace recordar cuando yo estaba ahí, ¿verdad? Y que dices, bueno, Señor, creo que la primera, y vamos con sus luchas, pero creo que sí, ¿no? Entonces por eso me ha agradado, me ha gustado, porque yo tenía mis dudas, ¿verdad? O sea, ¿cómo el Señor se vale de esta santa? Y que ella fue en los años de 1500, y que yo en estas fechas todavía su vida me está enriqueciendo, me está identificando. ¿Y por qué me identifica? Pues porque es lo que el Señor o sea, ese es el crecimiento al acercarte al Señor. ¿Cómo va preparando tu alma? Y es el mismo sentir, ¿verdad? Entonces, como alguien de esa época, me siento tan identificada y digo, wow, es como si estuviera aquí conmigo ahorita, ¿no? Y, o sea, pues es que creo que el Señor es lo que te mueve en el alma. Es lo que te mueve y es lo que te va diciendo, ahí vas. Entonces, de veras que estoy muy, muy contenta con Teresa de Ávila, porque me ha hecho seguirme descubriendo y reconocer cuál ha sido mi camino y en dónde estamos plantados, ¿verdad? Eso es lo que te puedo decir ahorita de Teresa. Sí, por favor. Bueno, primero que nada, Dulce, pues también muchas gracias por esta confianza. Ayer que te confirmábamos que estábamos aquí, yo le decía a Claudia, ay, Dulce se pone a confiar en nosotros para compartir este tesoro tan grande, ¿verdad? Que es pues Dios mismo, ¿verdad? Y en esta ocasión, a través de la persona de esta gran mujer, de esta gran santa, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que para mí, pues como los santos, ¿verdad? ¿Para qué están los santos delante de nosotros? Porque nos han precedido con su vida, pues para enseñarnos, ¿verdad? Para enseñarnos, para que sean ejemplo para nuestra vida
Y esta mujer para mí en lo particular es un ejemplo tremendo a seguir en ese encuentro con Dios, ¿verdad? El sabernos como ella, hijos amados de Dios. Ella fue una mujer escogida, como somos escogidos cada uno de nosotros desde que Él nos llamó a la vida. Y este caminar, como decía Claudia, nos enseña este caminar hacia Dios. O sea, Dios ya mora en nuestra alma, Dios ya está ahí desde el día que nos escogió, desde el día de nuestro bautismo. Él ya está en nosotros. Ahora, ¿cómo encontrarnos con ese tesoro tan grande que llevamos dentro de nuestra alma, que es Dios mismo? ¿Cómo encontrarnos? Y así, pues ya platicaremos así, paso a pasito, ¿verdad? Lo podemos ver reflejado en nuestra vida, en nuestro caminar, en ese llamamiento que Dios nos ha hecho, encontrarnos con Él, para poder vivir en esa plenitud y esa felicidad para lo cual Él nos creó, para vivirla a su lado, ¿verdad? Así es. Pues sí, es hermoso, y claro que confío, porque en el amor que hay en nuestro Dios, pues estamos en esa común unión, ¿verdad? Creciendo como mujeres en la fe, y sé de su amor y de su apertura a Dios, como lo fue en su momento Santa Teresa, como bien lo dices, Sonia. De veras es sin duda un ejemplo, una inspiración, y eso es lo que queremos rescatar el día de hoy. Pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, pues ya de regreso en su programa Isha Betel, escuchando de fondo esta hermosa
canción, esta poesía hecha canción de Nada te turbe. Pues estamos platicando con Sonia de Denis y Claudia de Monroy de esta gran santa, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa nace un 28 de marzo de 1515, o sea que estamos recordando el 5º centenario de alguna manera de la vida de esta gran santa. A sus 18 años entra al Carmelo y a los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Y es cuando entonces funda el convento de San José de Ávila. Entonces, bueno, mucho más pudiéramos decir de la historia de esta gran santa, pero a mí me llama muchísimo la atención, y ya veníamos platicando en el primer segmento cómo fue una mujer que para su época de verdad que le sufrió muchísimo, pero fue de una fortaleza, de un temple, de una confianza plena en Dios, a pesar de las luchas que tuvo como cualquier mujer. Y eso, a la luz de nuestros días, decías, Claudia, cómo nos sigue impactando y nos sigue moviendo, y que esa es la intención de platicar de nuestros grandes santos, ¿verdad? Quizá nosotros como católicos, ¿cuántas veces hemos sido juzgados, a lo mejor por nuestros hermanos muy queridos y amados, por qué no separados, de esta, dicen ellos, de cómo tenemos tantos santos, ¿verdad? Y demás, pero es que son precisamente ejemplos de vida que nos inspiran, que nos animan y que nos ayudan a encontrar dentro de la vida que ellos pasaron humanamente, descubrir que podemos, pues ahora sí que identificarnos caminando de la mano, porque sus dificultades fueron quizás algunas muy diferentes a las que podemos estar viviendo en una vida de tanta modernidad como la nuestra, pero en el camino del alma siguen siendo los mismos luchas, los mismos pesares, ¿verdad? A veces de desiertos, a veces de dudas, a veces de inquietudes, de tentaciones, de sinsentidos, y bien lo describías en este libro, ¿no? De las moradas, como de una manera de analogía tan hermosa va poniendo como diferentes habitaciones por las cuales tenemos que ir pasando y morando para encontrarnos el gran día, que será ese día, ¿verdad? Que todos anhelamos, de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y de verdad que ya lo decían ustedes, la vida de una santa como Santa Teresa, no nada más a nosotros como mujeres nos impacta, nos mueve y nos anima a seguir de verdad, a pesar de las dificultades, con esa lucha, con ese tesón y sobre todo con esa confianza, porque ella, aparte, a mí particularmente, personalmente, lo que me llama muchísimo la atención es, ella se cuestionaba mucho y decía, bueno, si yo pudiera estar aquí tranquilita ya, o sea, ya tenía su primer fundación, y yo ¿por qué no me quedo aquí ya tranquilita, verdad? En este convento, y ya tanto que quizá en ese entonces había logrado, pero era más el espíritu que la movía, y no por nada le pusieron este nombre, ¿no? De la andariega, de Dios, porque ella nunca se quedó quieta, siempre iba, y bueno, cada fundación era una aventura, pero ella se lanzaba a esa búsqueda de seguir extendiendo el reino de Dios. Ojalá que nosotros de verdad eso nos inspire a seguir también motivándonos a ser, como mandato de Jesucristo, discípulos, y no nada más discípulos, misioneros, o sea, de ir a animar la fe, promover lo que Dios tiene de vida y vida plena para todos. Entonces, qué hermoso. Y bueno, y el canto que escuchábamos ahorita de entrada, ¿no? Porque en nuestros días, pues claro, nos podemos turbar, nos podemos preocupar, nos podemos angustiar. Y en la semana pasada hablábamos mucho de la paz de nuestro Señor, que todo aquello que nos roba la paz, pues ciertamente no es lo que Jesucristo, con ese corazón amoroso, quiere para nosotros. Él se goza en nuestra alegría y en nuestras luchas, encontrar en la paz misma también la alegría que da serenidad. Pues este canto a mí me encanta, ¿verdad? Sí. Es un canto que a todos, yo creo, nos mueve, nos inspira y sobre todo pues nos tranquiliza.
Así es. Fíjate, Dulce, que una de las cosas que también me gusta mucho de Teresa es de que tampoco la tuvo fácil, porque también tuvo enfermedades, ¿verdad? O sea, aparte de lo que ya en su corazón se le había aprendido de servirle al Señor, pues las enfermedades siempre las cargó encima, ¿no? O sea, siempre estuvo batallando. Pero lo que también lo que me gusta mucho de ella es que era una necesidad de llenarse del Señor y estar en la búsqueda de estar leyendo y de la vida precisamente de otros santos. Ajá. O sea, ella también se llenaba con esa lectura de los otros santos, hasta que llegó un tiempo en que le tocó vivir pues la Inquisición, ¿verdad? Y empezaron a prohibir también. Y para ella, el día que le dijeron, ¿sabes qué? Que van a Dios, estos libros ya no, ¿verdad? Para ella en ese momento también era su alimento, ¿verdad? Ella necesitaba también de estarse llenando y nutriendo, porque el alma te va pidiendo. Sin embargo, obedeció, no leyó, pero descubrió ese acercamiento con Dios, porque empezó a tener más oración, ¿sí? Cómo Dios se va valiendo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Porque la verdad el alma te va pidiendo ese alimento. Ella va y empieza a orar más con el Señor, empieza a postrarse y allí está en esa contemplación con nuestro Señor, y es donde le vienen todas esas manifestaciones, ¿verdad? Viene otro crecimiento. ¿Por qué? Porque ella iba y se postraba, fue cuando empezó a tener sus éxtasis, ¿verdad? Pues ya era otros alimentos que ella iba teniendo en el alma, y cómo no hacer lo que ella hizo si se prende el corazón de fuego, de amor. Por eso era tan inquieta, ¿verdad? Por eso estaba siempre, como decías, ¿por qué no estaba quieta? Pues es que uno empieza a experimentar de que hay que darle más, ¿verdad? O sea, está tan prendido el corazón, y como tú dices, en servicio al Señor, que ella empezó a emprender y a hacer, ¿verdad? Los carmelitas. Por eso cuando ella estaba en el convento, se le empezó la semillita, como que quería algo diferente. Le agradó tanto esa oración, que fue lo que ella quería, estar más en oración, más, no tan dispersos, ¿verdad? Porque cuando ella estaba en el convento, pues había ciertas distracciones que en ese entonces iban y les gustaba a la gente ir a platicar, ¿verdad? Con ellas. Y eso ella hasta cierto punto le agradaba, pero después decía, no tenemos que perdernos, hay que estar en constante oración. Por eso fue donde se le despertó el querer emprender este nuevo, ¿no? Los carmelitas descalzos. Y fue donde ella empezó a separarse, y ahí fue, ¿por qué? Porque en esa contemplación fue cuando se descubrió que quería eso para el Señor. En esto que mencionas, Claudia, de cómo en la oración Santa Teresa de Ávila va descubriendo lo que Dios quería. Ella se sentía inquieta porque no sabía si realmente, pues hasta ahí ella tenía que permanecer, ¿no? Y a mí me llama la atención porque a los 18 años ella entra al convento, y a los 45 es cuando ya funda. O sea, esto en la época de ella, quizá a la edad de 45 años, pues ya era una mujer muy madura, ¿verdad? Y cómo de veras todo lo que logra ella de la mano de Dios, y la enfermedad, cómo la sana. O sea, fue una sanación de haberla considerado ya sin vida, vuelve a la vida prácticamente, y dura mucho tiempo sana. Después le vuelven las enfermedades, pero siempre ofreciéndolo a Dios. Y en esa entrega a mí me llamó mucho la atención esta frase que ella decía, que Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Ella decía, Dios no ha de forzar nuestra voluntad, toma solo lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos nosotros del todo a Él. Wow, o sea que es de verdad que no, y sus escritos es una cosa que los lees y bueno, no la semana pasada yo creo que ahí fue que el Espíritu Santo me inspira en este programa del día de hoy. Qué bárbaro, ya se nos fue el tiempo muy rápido, pero bueno, ahorita les platico la anécdota después de la pausa. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa.
Moringa Koinonia, salud para tu cuerpo y mente. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moringa Koinonia, de venta en Koinonia Radio o comunícate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Koinonia, mejora tu salud y de forma natural. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 608-3652 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Amigos, ya de regreso en este tercer segmento, estamos completamente en vivo transmitiendo desde Tijuana, Baja California. El teléfono aquí en cabina para cualquier comentario es el 608-3652 y si tú nos escuchas por radio también nos puedes ver a través de nuestra página de internet en tjcatólico.com, todo pegadito, tjcatólico.com. Si nos acabas de sintonizar, te damos las gracias. Estamos platicando el día de hoy con Claudia Torres de Monroy y Sonia Cárdenas de Denis, de esta gran santa, una gran santa que a mujeres y a hombres nos impacta si nos damos de verdad a la tarea de estudiar un poquito o de leer un poquito de lo muchísimo que ella escribió estando en esa presencia de Dios. Nos enamora, de verdad nos conmueve y nos prepara también el corazón para seguirle diciendo a Dios, sí, hágase en mí, ¿verdad? Porque eso fue lo que ella hizo. Y de verdad es que, decíamos, era una mujer inquieta, sí, que se la pasó de fundación en fundación. No tengo el dato, pero ustedes que conocen un poquito más de su vida, que nos digan realmente cuántas fundaciones hizo en España. Y leíamos esta frase, ¿verdad? Que ella decía que Dios nunca va a forzar nuestra voluntad y que toma solamente lo que le damos, pero no se da a Él así del todo hasta que nosotros no nos damos del todo a Él. Y bueno, yo les decía que la semana pasada fui a una parroquia y vi cuando salí unos pósters pegados haciendo referencia a Santa Teresa de Ávila en este 5º centenario de su nacimiento, y me puse a leer algunas de las poesías porque están ahí pegadas, habla un poco de su historia, y fue cuando ahora sí que el Espíritu Santo me movió en hablar de esta gran santa, ¿verdad? Porque cómo hace falta, tú decías, Claudia, ella misma leía mucho de otros santos, sí, pero cómo el Señor después le va inspirando que ella misma también escriba, ¿no? Y deja toda esta herencia. Y me impresionó a mí, ya había escuchado algunas frases nada más de vivo sin vivir en mí. Y me recordó a San Pablo que decía, ¿verdad? No soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y al ratito les voy a compartir un poquito de esta poesía hermosa, pero qué bonito que de verdad sea ese nuestro anhelo, que no seamos tanto nosotros, sino que sea Dios el que habita en nosotros y que Él nos haga vivir de tal manera que, como respetuosamente siempre lo hace, respetando esa libertad, sea Él quien viva en nosotros y respetando en los dones que nos ha dado, en la esencia que nos ha dado, poder transmitir a los demás lo que tengamos que transmitir estando llenas de Él, ¿verdad? Nos ibas a compartir ahorita algo, Sonia. Sí, así es, Dulce. Yo leía sobre ella, de cómo ella decía en su humildad y en su pequeñez, pero sabiéndose a la vez con esa dignidad, ¿verdad? De ser una hija muy amada de Dios. De hecho, me encanta porque leía que Dios la creó seductora, y se dejó seducir por ella, y ella se dejó seducir por él, y viene ese enamoramiento, ¿verdad?
Y sí, le tocó vivir una época muy difícil, ya nos mencionaba Claudia, ¿verdad? La Inquisición, la persecución, el desgajamiento de la iglesia, ¿verdad? Fundada por Cristo. Y ella se preguntaba, ¿qué puedo hacer yo, tan pequeña, qué puedo hacer yo por toda esta vida de pecado, ¿verdad? Por toda esta situación, ¿qué puedo hacer yo? Entonces ella decía, yo desde mi pequeñez, para empezar, puedo vivir de acuerdo al Evangelio. O sea, a lo mejor a veces pensamos, ¿qué puedo hacer yo? Y nos cegamos y nos da impotencia ante tantas cosas que suceden actualmente en nuestro mundo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por los que están del otro lado del mundo, por los cristianos perseguidos? ¿Qué puedo hacer por los que están aquí tan lejos en la pobreza? ¿Qué puedo hacer? Para empezar, vivir una vida que le agrade a Dios, de acuerdo al Evangelio, conocer más a Dios, saber escucharlo más en esa oración, qué es lo que Él nos pide. Él nos habla, cuando disponemos el corazón y el alma, Él nos habla directito, o sea, tan directo que a veces decimos, ay, si es así, o a lo mejor estoy entendiendo mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no siempre nos agrada lo que Dios nos dice, no siempre nos agrada. ¿Por qué? Porque Dios nos incomoda. ¿Por qué nos incomoda? Porque nos acomodamos. Ella habla mucho de los hacimientos y de los deshacimientos, Santa Teresa, ¿verdad? Cómo tan fácilmente nos apegamos a las cosas de este mundo, cuando en este mundo estamos de paso. Y como dice el canto hermoso, solo Dios basta, nada te turbe. Dice la palabra de Dios, cada día le basta su propio afán. ¿Por qué voy a vivir angustiada por el futuro? No, o sea, solo Dios. Si tengo a Dios en mi vida, que lo tengo, si lo tenemos cada uno de nosotros, si lo tenemos en nuestra alma, es confiar en Él, abandonarnos a Él, como esta gran mujer, esta santa lo hizo, ¿verdad? Fue una mujer enamorada de Dios, enamorada completamente de Dios. Me encanta porque dice que se le atribuye a este diálogo que le dice, Cristo le pregunta a ella, dice, ¿tú quién eres? Ella le contesta, yo soy Teresa de Jesús, ¿y tú? Y que Jesús le contesta, yo soy Jesús de Teresa. Entonces era ese enamoramiento, ¿verdad? Y ella entonces dice, bueno, yo puedo tratar de llevar con la gracia, siempre ella reconocía que es la gracia de Dios. Ella siempre reconocía las cosas buenas que yo hago, no las hago por mí misma, las hago por gracia de Dios, porque Él está conmigo. Todo lo que me inspira, Él es quien me inspira, Él es quien me mueve. Entonces, ella decía, pues voy a llevar una vida de perfección, ¿verdad? De perfección en lo espiritual, en hacer lo que agrada a Dios. ¿Y cómo voy a saber qué le agrada a Dios? Escuchándolo, ¿verdad? A través de la vida de santos, a través de su palabra, en la oración, en ese diálogo, ¿verdad? Directo con Jesús, como ella lo hacía, ¿verdad? En esa vida contemplativa y sirviendo, porque también ella decía, no nada más sea la vida contemplativa, sirviendo y les aconsejaba a sus hermanas de claustro, cuando ya fundó las Carmelitas Descalzas, les decía, de nada vale todo este amor a Jesús si no lo convertimos también en obras, ¿verdad? Y pues no está contradictorio, porque Jesús nos mostró ese amor a través de las obras, a través de estar cercano al que más nos necesita, al que ocupa una palmadita, al que ocupa un consejo, al que ocupa mi tiempo, al que ocupa mis oídos para que lo escuche, ¿verdad? Entonces me encanta, y como les decía en el primer segmento, para mí la vida de esta santa y su ejemplo, su enseñanza, es ese encuentro con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? De Dios venimos y hacia Él vamos. Nuestro caminar es un camino hacia Él, ¿verdad? Y todo lo que vamos gozando aquí pues son regalos que Dios nos da, pero que nuestra meta, como la Santa Teresa, sea encontrarnos con Dios, con ese Dios que ya está dentro de nuestra alma. Citaba muy bien Claudia esa obra que fue, creo que la última que hizo antes de partir al encuentro con Dios, las moradas, también llaman el castillo interior, refiriéndose al alma, ese castillo interior donde quien está al centro de ese castillo es Dios mismo, es su presencia. Pero cómo nos encanta andar merodeando, ¿verdad? Por los alrededores, decía Claudia, a lo mejor ando tan distraída de las cosas de este mundo que ni me acuerdo que Dios habita en mí. A lo mejor pues me decido
entrar, ¿verdad? Y me contento con cosas de Dios, pero fácilmente las distracciones, ¿verdad? Me apartan de eso. A lo mejor ya estoy más adentrada y gozo de la oración y Dios me habla, lo escucho y me da fuerza a mi vida, me ayuda en mi caminar, pero me resisto porque el demonio, entre más nos acerquemos, luego no nos gusta estar al demonio, pero así es, más nos está atacando, ¿verdad? Pero hay un momento en que los ataques de él los podemos vencer, pero todo por gracia de Dios. Y así vamos en este caminar hacia esta perfección. Todos estamos llamados a ser santos y nos asusta esa palabra, pero ¿cómo voy a ser yo santo? Pues santo, como lo ha habido ya muchos, unos ya reconocidos, otros sin reconocerse, pero con vivido una vida de santidad. Santo es aquella persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y aquel mandamiento 0 que recordábamos, ¿verdad?, de hace otros bastantes programas, dejarnos amar por Dios. Y así en ese amor vivir, ¿verdad?, vivir nuestra vida. Leía también hace poco, vivirla ya el cielo desde ahorita en la tierra, ¿no? En esa unidad con Dios, en esa confianza, en ese abandono, en cada decisión que tomemos en nuestra vida, que tenemos que tomar, siempre tenerlo presente a Él, ¿verdad? Así es. Sí, qué hermoso, de verdad lo estoy disfrutando mucho y me anima y me impulsa también mi fe y mi esperanza escucharlas hablar, porque sí, sin duda el ser santos, pues a eso estamos llamados todos, ¿verdad? Y bueno, a ustedes poquito les falta para ser santas. Bueno, porque si se trata, como ahorita decía Sonia, ¿verdad? Si se trata de ser santos, el querer hacer lo que nuestro Señor quiere y el agradarle, pues yo sé que porque conozco sus vidas, pues en esa lucha estamos, ¿verdad? Y queremos eso, anhelamos eso, pero claro que hay situaciones, estamos en el mundo y como decía San Pablo, ¿verdad? Cómo me pesa la carne, ¿verdad? Y me encanta mucho y les quiero compartir nada más antes de irnos al corte en esta hermosa poesía de Santa Teresa, cuando ella dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Qué hermosas. Y así sigue, hermosísimo, de verdad que saborear todo lo que ella escribía, pues porque Dios mismo habitaba en ella. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. El programa Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate 608-3652. Continuamos. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí yo no vivo ya,
y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero, vivo sin vivir en mí. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así en continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y si me gozo, Señor, con la esperanza de verte, que en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor y esperando como espero, me muero porque no muero, vivo sin... Amigos, pues ya en este último segmento, escuchando este hermosísimo canto de una de las poesías pues hecha canción también, Vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa de Ávila, platicando de esta gran santa que de verdad nos anima y nos nutre el corazón con su fe, con su fuerza y con la entrega sobre todo a nuestro Dios, ¿verdad? Que a mí esto me invita de verdad, ahora que tenemos aquí, digo, no necesitamos ir muy lejos, y que en nuestro Tijuana y en cualquier lugar donde nos escuchen está siempre el Santísimo en muchos lugares expuesto, o el acercarnos a la Eucaristía, de verdad son regalos de Dios vivo que nos entrega y que a veces no los aprovechamos. Ahorita ustedes decían cómo ella vivía en esa oración y cómo cuando por la Inquisición le quitan la lectura de ciertos libros que ella disfrutaba mucho, pues eso fue para ella el entonces meterse más a la vida de oración. Y pues bueno, en nuestros días cuántas distracciones no tenemos, ¿verdad? Cuántas distracciones no tenemos, que tenemos que luchar por educar nuestra voluntad para que nuestro tiempo sea una búsqueda constante, una oración permanente, para poder entonces gozarnos en esa paz que ella vivía y poder hacer de nuestra vida el proyecto que Dios quiera para nosotros. Esta gran santa, pues qué proyecto y qué misión tenía Dios para ella, pero siempre respetando. Y ella dejó, ¿verdad? Como me encantó lo que decía Sonia, de veras cómo se dejó seducir y sedució a Dios por su entrega, por su entrega simplemente y su amor. Y de verdad que esto nos anime a entregarnos, a dedicarnos más a esa oración, porque ahí es donde el Señor nos va a hablar. Si andamos a veces con luchas de qué hacer o qué no hacer, entrégate en total a tu Señor, a tu Creador, y Él, si le das oídos, ¿verdad?, del alma, te va a decir claramente. Sí, fíjate que sí, como ella precisamente en esa oración y en ese silencio, porque al final es postrarte ante Él empezó a hablarle más, cada vez más, ¿verdad? Pero nosotros con todo el ruido del mundo, pues no lo dejamos, ¿verdad? Pero a ella nos enseña cómo fue experimentando cada vez más esa presencia del Señor, porque pues en esa oración le hablaba y pues la llenaba, ¿verdad? Por eso ella estaba tan llena de vida y querer emprender todo esto, que precisamente también me llama la atención cómo en ese caminar, que también tenía que ir a diferentes lugares precisamente para estar llevando, a emprender pues las escuelas, los conventos que quería, las fundaciones, perdón, se topó a Juan de la Cruz, otro místico, y él se quedó fascinado con la manera en que ella expresaba, ¿verdad? Y aún así, San Juan de la Cruz también ya era una persona que se había preparado, y sin embargo él al final también dijo, hablando de santos, los santos aventajan a los sabios, ¿sí? Y cómo, pues simplemente dejándose seducir por el Señor, siguiendo los evangelios, obedeciendo al Señor,
Y me gustó mucho también esa oración, bueno, ese pensamiento, porque los santos aventajan a los sabios, ¿sí? Sin embargo, como él también se maravilló con lo que expresaba, pero al final lo que hablaba de Teresa de Ávila era su alma, era la voz de Dios. Precisamente ella murió a sí mismo, lo dice en sus canciones, lo dice en sus poemas. Ella dejó que el Señor obrara en ella, ¿sí? ¿Quién se manifestaba entonces? El Señor. Y ella también se deleitaba porque era un éxtasis de ambos, ¿verdad? Como decías, o sea, esa relación tan bonita, ¿no? Pero al final yo creo que era ese amor, era un derramamiento de amor que nos invita, ¿verdad? Y que todos podemos, o sea, experimentarlo. Nada más es que nos demos esa oportunidad, que confiemos, que no dudemos. Ahí está ese regalo que el Señor nos ha hablado a través de tantos santos, ¿verdad? Como dices, como ella se inspiró de los otros santos, pero al final yo ahorita me deleito, ¿verdad? O sea, yo digo, Teresa, gracias, porque de veras me he hallado, me encontré en una de esas moreras y digo, bueno, o sea, cómo nos vamos enriqueciendo unos con otros, ¿verdad? Pero al final yo creo que es eso, confiar en el Señor, decirle sí, hacer esa oración, visitarlo en el Santísimo y dejar que el Señor nos hable, pero escucharlo y creerle, porque si es su voz, esa vocecita que nos está diciendo es Él. Bueno, pues en esta mujer, ¿verdad? Esta santa, de tantas cualidades, de tantas virtudes que el Señor le regaló para ella misma, pero para hacer luz, ¿verdad? Para otros, como decía Claudia en un principio, hace tantos años, más de 500 años o 500 años precisamente, y está haciendo luz ahora para nuestras vidas. Y me gustaría a mí rescatar así de todas sus virtudes, pues la principal, la virtud del amor, ¿verdad? De ser una enamorada de Dios, de ser un recipiente en donde ella quería que todo el amor de Dios se desbordara en ella, pero para ella a su vez ser ese recipiente en que fluyera ese amor de Dios a los demás, y hasta ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Ese amor. Y a mí en lo particular, ¿a qué me invita? Pues así como ella, que dijo, ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Bueno, yo desde mi hogar puedo, primero que nada, ponerme a los pies del Señor, hablar con Él, escucharlo, platicarle así como un amigo lo que siento, lo que voy viviendo cada día, escucharlo, y eso me llena de paz. Hace poco tiempo me decía Claudia, aquí mi hermanita y Dulce, ¿y qué has pensado en esa situación que estás viviendo, no? Y yo le decía, pues no sé, no he pensado, la verdad no lo he orado. Entonces, ¿cuántas veces nos distraemos en estar queriendo resolver con nuestras fuerzas, con nuestra loca de la casa, ¿verdad? Que también ella decía loca de la casa, nuestra mente, resolver las situaciones que estamos viviendo? No, en ese momento dije, lo voy a poner en oración, lo voy a poner en las manos de Dios. Y cuando lo oré así, sinceramente, abiertamente con el Señor, Él me respondió tan claro y me llenó de tanta paz. Pero a la vez siempre está la lucha, ¿verdad? La lucha esa nunca la vamos a dejar de tener, la lucha, pero sin embargo Dios siempre está con nosotros y nos da su gracia para poder, porque Él tiene la victoria, para poder vencer esas luchas y poder caminar en lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces todo ponerlo de veras en oración, también tener esa humildad de reconocer que, pues, primero que nada, que somos muy amadas, que somos sus hijas, que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, y que todos los dones que Él nos ha dado son para que le demos gloria a Él y los pongamos al servicio de los demás, empezando en nuestra casa, amando a nuestros hijos, amando a nuestro esposo, buscando siempre lo que agrada a Dios. Así es, y que esa es la intención, ¿verdad? De estos programas, que en común unión crezcamos en la fe,
animados en esa confianza que Dios nos ama y que ahí está, o sea, paciente y amorosamente para que nosotros le descubramos y Él dejarse descubrir por nosotros. Entonces esa sería la invitación, ¿verdad? Hablando de esta gran santa. De entrada, que nuestros amigos que nos escuchen también nosotros mismos conocerla más, descubrirla más, leer sus poesías preciosas, su libro de las moradas, que también llamado El Castillo Interior, y de verdad hacer vida lo que leemos, lo que escuchamos, haciendo vida a Dios mismo en nosotros, ¿verdad? Que esa es la intención. Yo les agradezco muchísimo el haber estado aquí. Gracias. Es un gusto, esperemos pronto también planear otro programa porque lo disfruto mucho, las quiero mucho. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, y antes nada más les leo rapidito esta hermosa oración. Aquí lo que nos alcance el tiempo, que ya lo escuchábamos en música. De nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. Que esta sea la invitación, amigos, y pues bueno, tenemos una cita el sábado en punto de las 2 de la tarde, si Dios lo permite. Hasta pronto. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Isha Betel, mujer, casa de Dios. El destino de la humanidad en el tercer milenio se decidirá en el corazón y la mente de cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio femenino al servicio de una civilización de amor. Beato Juan Pablo II. Hasta nuestro próximo encuentro en Isha Betel, mujer, casa de Dios. Isha Betel, casa de Dios. Isha Betel, mujer.